En el transcurso de la historia del hombre siempre se han presentado conflictos. El derecho internacional humanitario, o jus in bellum, es el derecho que regula la forma en que se conducen las hostilidades. Su finalidad es estrictamente humanitaria, ya que procura limitar los sufrimientos causados por los conflictos armados, es decir, proteger a las víctimas de la guerra y sus derechos fundamentales, más allá de la parte a la que pertenezcan. Es independiente de los motivos o jus ad bellum, que es el derecho sobre el empleo de la fuerza, o el jus contra bellum, que es el derecho sobre la prevención de la guerra. Es también llamado Derecho Internacional de los Conflictos Armados y está compuesto por un conjunto de normas internacionales de origen convencional y consuetudinario. En un principio, el derecho humanitario estaba constituido por normas no escritas, basadas en costumbres humanitarias y prácticas derivadas de normas morales, religiosas, etc., destinadas a regular la conducta en la guerra, que exigían que se respetara a quien no combate o ya no puede combatir y se le diera un trato humano. Se convierten en reglas consuetudinarias, pero no eran de aplicación general, variaban según la época, el lugar o la moral de las partes en conflicto. Es por eso que se puede dividir el desarrollo del derecho internacional humanitario en 4 periodos. Antes de la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, después de la Segunda Guerra Mundial y la... En el primer periodo, antes de la Primera Guerra Mundial, se da la firma del Convenio de Ginebra el 22 de agosto de 1864 y con él nace el derecho internacional humanitario, como consecuencia de la acción del Comité de los Cinco. Después de la publicación en 1862 del libro Recuerdos de Solferino por Henry Dunant, donde describe la masacre que presenció en esa batalla. 40.000 soldados franceses, piemonteses y austriacos yacieron muertos o heridos a las puertas de Solferino sin ningún tipo de atención médica. Él ayudó a coordinar la atención de los moribundos y al observar sus condiciones infrahumanas, las faltas de recursos, decide proponer la creación de lo que en un futuro sería la Cruz Roja Internacional. Así se sientan las bases del derecho internacional humanitario contemporáneo, que posee las siguientes características. Es una norma universal, permanente y escrita destinada a proteger a las víctimas de los conflictos, aplicables en todo tiempo y circunstancia. Es un tratado multilateral, la obligación de presentar asistencia. Durante el periodo de entreguerras se intentó controlar los conflictos armados a través de su prohibición con instrumentos como el Tratado. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destrozada y su población diezmada. El triste balance fue de 50 millones de muertos, la mitad de ellos de la ex Unión. Hoy el derecho internacional humanitario versa sobre hechos importantes que le permite su configuración actual. En 1968, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2444 sobre el respeto de los derechos humanos en los conflictos armados. Entre 1974 y 1977 se aprobaron los 2 protocolos adicionales a los convenios de Ginebra de 1949. Para 1972 se aprobó el convenio sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas y tóxicas y sobre su destrucción. En 1980 se aprobó el convenio sobre prohibiciones y restricciones del empleo de ciertas armas convencionales. Los principios generales son aquellos que deben observarse en todo tiempo, lugar y circunstancia y sirven fundamentalmente para interpretar las normas aplicables en los conflictos armados. Son 10 los principios y dentro de ellos se encuentra el principio de humanidad, que se refiere a tratar con humanidad a todas aquellas personas que no participan en las hostilidades, la población civil, aquellas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa. Del principio de igualdad entre los beligerantes se deriva que el derecho internacional humanitario se aplica en forma indiscriminada a todas las partes enfrentadas. Por el principio de necesidad militar no se debe causar al adversario males desproporcionados en relación con el objetivo del conflicto armado, que es vencer al enemigo. A través del principio de no discriminación se prohíbe toda distinción desfavorable en la aplicación del derecho internacional humanitario. Con el principio del derecho de Ginebra, todas las personas que no participan directamente en las hostilidades deben ser respetadas, protegidas y tratadas con humanidad. El principio de humanidad establece que la población civil gozará de la protección general contra los peligros que procedan de las acciones militares. En el principio de prioridad humanitaria se debe conceder prioridad a los intereses de las víctimas sobre otras necesidades derivadas del desarrollo del conflicto armado.
El principio de distinción conlleva a que las partes en conflicto deben decidir en todo momento entre la población y los combatientes. Con el principio de proporcionalidad se prohíben las armas y los métodos que causen a las personas civiles y a sus bienes daños excesivos con respecto a la ventaja militar concreta, directa y prevista. Finalmente, el principio de limitación de la acción hostil establece que no es limitado el derecho de las partes en conflicto a elegir los medios y modos de combatir contra la parte adversa. Luego entonces tenemos varias cuestiones por definir. La primera es cuándo se aplican las normas de derecho internacional humanitario. Sabemos que solo se aplica en caso de conflicto armado internacional y no cubre las situaciones de tensiones o disturbios internos ni los actos aislados de violencia. Entendemos como conflicto internacional los conflictos entre los estados, las guerras de liberación y la ocupación bélica. Ahora definiremos a quienes protege el derecho internacional humanitario, pues a todas las personas que no participan en las hostilidades. Estas personas tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral y a ser tratadas con humanidad. Hay grupos que requieren una protección específica por considerarse vulnerables, como lo son civiles, militares heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, especialmente mujeres, niños y ancianos. En principio, el derecho internacional humanitario únicamente obliga a los estados parte en los diversos instrumentos que lo constituyen, pero cuando se trata de normas de carácter consuetudinario, todos los estados de la comunidad internacional están obligados, así como las organizaciones internacionales como destinatarias de las normas, los movimientos de liberación nacional y los agentes no estatales. La respuesta a esta pregunta es sí. El derecho internacional humanitario es eficiente. La eficacia de un sistema jurídico es el grado de cumplimiento por sus destinatarios. En materia de derecho internacional humanitario se han logrado grandes avances, pero dependen de la voluntad de los estados y actores implicados. Dentro de estos últimos, la opinión. Sabemos que la actuación del derecho internacional humanitario se da en todo momento, antes, durante y después de todo conflicto armado internacional. Las normas que regulan la protección de víctimas, la conducción de hostilidades y las específicas de los conflictos armados son las que regulan el derecho internacional humanitario. Para finalizar este tema, observaremos algunos aspectos que nos permitan distinguir la divergencia que se da entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, o los momentos en que hay divergencia. Para empezar, ambos derechos pertenecen al derecho internacional, poseen principios comunes en la creación de sus normas, buscan limitar o restringir las facultades del Estado. El derecho internacional humanitario solo se aplica a las víctimas de los conflictos armados internacionales, mientras que los derechos humanos son de aplicación general. Buscan respetar y distinguir, garantizar la protección de las distintas libertades de los individuos, el bienestar y su protección. Las situaciones entonces son diferentes. El origen también es diferente. Mientras el derecho internacional humanitario surge como una respuesta de la comunidad internacional a los horrores de la guerra, los derechos humanos surgen al interior de los estados. Las normas de derecho internacional humanitario no admiten la suspensión o restricción bajo ninguna circunstancia, mientras que los derechos humanos se han suspendido o restringido por el Estado en situaciones especiales. En derechos humanos, la relación jurídica se da entre el Estado y el individuo. Es una relación directa del Estado con sus connacionales, mientras que en derecho internacional humanitario, la relación jurídica se da entre los Estados, una relación de los Estados y los connacionales de otros Estados.
En ambos derechos hay responsabilidad de los individuos cuando existen violaciones a los derechos. El derecho internacional humanitario busca que sus normas permeen al interior de los sistemas jurídicos de los estados, mientras que en materia de derechos humanos, cuando el individuo no encuentra la justicia en los distintos órganos jurisdiccionales que su estado le ofrece, busca la justicia a través de los organismos internacionales de derechos humanos. Estos derechos poseen estructuras jurídicas diferentes, separadas, ámbitos de validez distinguibles, pero finalmente ambos buscan proteger a las personas. El Convenio de Ginebra y sus protocolos adicionales es uno de los principales instrumentos legales que constituyen el derecho internacional humanitario. Hasta el 2016 han sido universalmente adoptados por los 194 países del mundo. Estos están diseñados para proteger a los combatientes, miembros de las Fuerzas Armadas, heridos, enfermos o náufragos, prisioneros de guerra y civiles, así como personas médicos, capellanes militares y personas de apoyo civil de las Fuerzas Armadas. Esta idea se le atribuye a Henry Dunant, quien al darse cuenta de las consecuencias sangrientas que dejó el enfrentamiento entre Francia y Austria en Solferino, Italia, en 1859, aun y cuando movilizó a cientos de personas del pueblo para que ayudaran a los soldados heridos, miles de ellos murieron. Dunant, en su libro Recuerdos de Solferino, él propuso que los grupos de socorros voluntarios recibieran protección en tiempos de guerra para atender a los heridos. Y a fin de acatar la idea de Dunant, en 1863 se constituyó un grupo denominado Comité de los Cinco, que más tarde se convertiría en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Varios meses más tarde, diplomáticos de 16 países, con la asistencia de representantes de los servicios médicos militares y sociedades humanitarias, negociaron una convención constituida por 10 artículos, que, entre otras disposiciones, establecen lo siguiente. Las ambulancias, los hospitales militares y el personal que trabaja en ellos se consideran neutras y deberán protegerse durante las hostilidades. Deberán brindarse protección a los civiles que asistan a los heridos. Cualquiera de las partes en el conflicto recogerá y atenderá a los combatientes heridos o enfermos. El símbolo de la Cruz Roja sobre fondo blanco, que invierte en los colores de la bandera de Suiza, se empleará como emblema de protección para identificar al personal, los equipos y los centros médicos. Los 4 convenios de Ginebra fueron celebrados el 12 de agosto de 1949. El primero de ellos está diseñado para aliviar la suerte de los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Además, protege soldados que no participan en hostilidades, eso quiere decir que se encuentran fuera de combate. El segundo convenio alivia la suerte de los heridos, los enfermos y los náufragos de Fuerzas Armadas en el mar. Las partes en conflicto podrán hacer una petición de caridad a los capitanes de barco mercante, de los yates o embarcaciones neutrales para que tomen a bordo y asistan heridos, enfermos o náufragos. En ningún caso serán capturados por brindar ayuda mientras se mantengan neutrales. El tercero de los convenios es relativo al trato debido de los prisioneros de guerra. Entre lo más específico encontramos que los prisioneros de guerra deben de recibir trato humanitario, alojamiento adecuado y alimento, así como vestimenta y atención médica. Se establecieron pautas sobre el trabajo, la disciplina, la recreación y los juicios penales a los que se someterán los prisioneros. No se le debe de aplicar represalia ni ejercer discriminación en contra de ellos. Las mujeres deben ser tratadas con toda consideración debido a su sexo. No se deberá tener en regiones donde estén expuestos al fuego, ni se puede usar su presencia para proteger lugares militares. Al finalizar la hostilidad, todos los prisioneros de guerra deberán ser liberados y o repatriados sin demora. El cuarto y último de los convenios de Ginebra es relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. Los civiles que se encuentren en la región de guerra cuentan con total protección. Si la seguridad lo permite, podrán desarrollar su vida con normalidad. Se prohíbe la toma de rehenes, se debe respetar las costumbres generales de los civiles, podrán establecer zonas sanitarias y de seguridad para los civiles. Se prohíbe obligar a los civiles a realizar trabajos y relacionados con los militares que ocupan la región
y la potencia ocupante tiene la obligación de abastecer a la población de alimentos y artículos médicos. En cuanto a los protocolos adicionales, estos están creados para ampliar y detallar más específicamente lo que ya está establecido en los convenios y así asegurar una mayor protección. El primero de ellos es relacionado a las víctimas de conflictos armados internacionales. El segundo es relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. Y el tercero es relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional. Aquí se adiciona a la Cruz Roja y a la Media Luna Roja el cristal rojo. Esto para distinguir a los emblemas anteriores en ciertos lugares que pudieran relacionarse con temas religiosos, culturales y políticos. Todo lo anterior y en una forma general y conjunta ayuda y protege a los soldados heridos y enfermos, a las personas, equipos y centros médicos, personal de apoyo civil de los enfermos y heridos que acompañan a las Fuerzas Armadas, capellanes militares, civiles que en forma espontánea toman las armas para repeler una invasión. Se establece que las personas civiles así como militares no pueden ser asesinados, exterminados ni sometidos a tortura ni experimentos biológicos. Se establece que en todo momento y en especial después de un combate se recogerán los heridos y brindarán la información al Comité Internacional de la Cruz Roja. Se prohíben los ataques indiscriminados en contra de la población civil y la destrucción de alimentos, agua y otros elementos necesarios para la supervivencia, así como las presas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica. También se encuentra prohibido el reclutamiento de menores de 15 años. Además, no se pueden utilizar barcos hospitales con fines militares y se considera crimen de guerra el uso de los emblemas oficiales adoptados en los convenios de Ginebra para engañar a las Fuerzas Armadas. Ahora, hablando en relación de la solicitud de la protección de todo lo establecido en los convenios de Ginebra, esto lo podemos hacer directamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esto se realiza directamente con el comité, quienes tienen su sede en la ciudad de Ginebra, Suiza, y que a través de su portal oficial de internet podrás encontrar lo necesario para presentar tu solicitud. El comité cuenta con personal calificado para asesorar en relación al trámite y llevar a cabo lo necesario para garantizar todo lo establecido en los convenios de Ginebra y en sus protocolos adicionales. Hola, buena tarde, mi nombre es Alejandra Vázquez y en esta ocasión me tocó exponer el tema de refugiados y desplazados. Este es un tema muy controversial para algunas personas, ya que ha sido un debate entre si está bien o si está mal. Y aunque muchas personas estén de acuerdo con aceptar a estas otras en sus lugares de origen, otras lo ven como un problema que hay que tratar de erradicar al 100%. Quiero comenzar mencionando qué es un refugiado y qué es un desplazado. Un refugiado lo toman como sinónimo de desplazado porque realmente no tiene mucha diferencia. Hay diferencia, sí, pero no es notoria. Un refugiado es una persona que huye de algún problema que haya surgido en su país de origen. Esto podría ser un problema por creencias políticas, esto también podría ser un problema por guerras, un problema por hambrunas, pero específicamente nos hace mención en un problema en donde se ven atacados y se ven siendo buscados por alguna persona de la política y se ven con riesgo respecto a su integridad. En cambio, un desplazado es aquella persona con lo mismo que acabo de mencionar, solo que en este caso cambia y es un desplazado dentro de su mismo país, sin tener que recurrir a un país extranjero. Es un tema, como lo menciono, muy controversial porque hemos visto bastantes casos en los que la gente lucha y la gente quiere salir del lugar donde le tocó nacer porque no hayan la manera correcta de poder ejercerse
en la libertad porque no cuentan con los recursos que se necesitan en su lugar de origen. Puedo tomar un tema y un ejemplo muy claro, que es el de nuestros hermanos venezolanos. ¿Qué pasa en este caso? Venezuela pasa por una crisis terrible en la cual muchas personas, por la desesperación, intentan salir de Venezuela para encontrar una mejor vida, para hallar una mejor vida para ellos y para su familia, una vida donde no estén sometidos ante una dictadura. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Dentro de su intento de salir y de huir de ahí, llegan a países como lo es el de nosotros, el de México. Pero muchas personas lo ven mal. ¿Por qué? Porque pensamos, es que vienen a robar, es que vienen a ejercer delincuencia, cuando muchas veces no comparamos el caso que tenemos nosotros con nuestras personas que se van a Estados Unidos. Entonces, yo creo que ante eso debemos ser solidarios y poder ponernos en los zapatos de los demás y decir, no tengo yo la necesidad de irme a otro lugar, afortunadamente estoy bien donde estoy, tengo la posibilidad de ejercerme como persona libre, pero ellos tienen distintas circunstancias que lo llevan a estos motivos. Entonces, es así como yo les menciono, que hagamos énfasis en los refugiados. Hola, buenas tardes.